Ahí está. Bueno, entonces, vuelvo a repetir. El bobinado primario le vamos a aplicar una tensión de 120 voltios y ahora en el secundario, el primer bobinado, medimos una diferencia de potencial de 50 voltios. En la segunda parte o el segundo bobinado 40, 20 y 5 voltios. ¿Ah? Entonces ahora vamos a conectar de distintas maneras estos bobinados en el secundario. ¿Estamos? Entonces supongamos, ¿sí? Supongamos que acá yo voy a ir dibujando. Entonces acá tenemos la salida en X1, ahí tenemos la salida, y ahora voy a unir X2 con X3. Voy a unir X4 con X5, voy a unir X6 con X7, y acá tengo la otra salida en X8. ¿Está? Bueno, muy bien, entonces ahora, de acuerdo a lo que acabamos de ver, fíjense que estamos uniendo acá. Estoy uniendo dos bobinados, y estoy uniendo dos bobinados, lo estoy uniendo por los terminales de distinta polaridad, porque acá no hay punto, pero acá sí hay punto. Entonces hoy estoy uniendo estos dos terminales de distinta polaridad. Lo mismo abajo, entre la segunda y la tercera, y lo mismo entre la tercera y la cuarta. ¿Qué significa eso? Yo mido ahora con un voltímetro acá entre, ¿no es cierto?, este terminal de arriba y este terminal de acá abajo, entre estos dos terminales, mido la diferencia de potencial y qué tensión voy a tener. ¿Qué les parece? ¿Sí? 120 acá aplicado en el primario y en este secundario que hemos construido a partir de la unión de esas bobinas, ¿qué tensión voy a tener? Y hemos dicho que si unimos dos terminales de distinta polaridad, ¿qué acabamos de decir recién? Que la serie es una serie aditiva, ¿o no? ¿Sí? Sí, sí, ¿Qué adictiva. dijimos acá? ¿Qué dijimos acá? Que cuando yo uní acá el terminal 1 con el terminal 4, dijimos que estamos uniendo dos terminales de distinta polaridad. Y al unir dos terminales de distinta polaridad, dijimos que la serie es una serie aditiva. ¿Sí? Vayan grabando, esto es muy importante para después poder continuar y después poder seguir interpretando lo que viene. ¿Estamos? Entonces, es importante, recordemos, si unimos dos terminales de distinta polaridad, la serie que estamos obteniendo entre esos dos bobinados es una serie aditiva. Cuando estoy uniendo dos terminales de igual polaridad, la serie que estoy obteniendo es una serie sustractiva. Entonces eso significa que las tensiones se suman y en el otro caso se restan. Bueno, en este caso tengo 50 y 40 lo tengo que sumar, 90. Y 20 lo tengo que sumar, 110 y 5 más, 115. Quiere decir que acá tengo una tensión en el primario de 120 voltios y acá, ahora en la salida, voy a tener una tensión de 115 voltios. ¿Está claro? ¿Cuál es esa relación de transformación? Es esta que tenemos ahí. Esa primer relación de transformación. ¿Eh? Bueno, si yo le digo, bueno, a ver, obtengamos un transformador cuya relación de transformación sea de 120 a 110 voltios, que reduzca de 120 a 110 voltios. ¿Y qué es lo que hubiésemos hecho? Y lo que hubiésemos hecho es la salida, la pongo directamente acá en X6. Acá. Este no lo considero, no lo pongo. Entonces, ¿qué es lo que tengo? 50 y 40, 90 y 20, ¿sí? 110 voltios. Ahí tendría esta otra relación de transformación, ¿sí? Bueno, veamos cualquier otra. A ver, veamos 120, 65. Y después las otras las terminan de ver ustedes. 120, 65. A ver, ¿cómo logro ahora? ¿Sí? 120, 65. Borremos un poco. Borremos ahora. Vemos ahí este lado, estamos conectados y vemos, no, también pongámoslo,
120, 65, borremos acá, borremos acá. Esa es la que vamos a hacer. Bueno, ¿cómo hago para obtener 65 voltios? Bueno, por ejemplo, el de 50 lo voy a considerar. No lo voy a considerar. Voy a hacer 40, 20 y 5. O sea que voy a conectar acá la entrada y voy a conectar acá la salida y voy a interconectar estos dos, siempre en serie aditiva. ¿Estamos? Pero bueno, ahora hagamos otra. Hagamos 120, 85 voltios. Hagamos este otro. Borremos. Y ahora borremos acá. Borremos todo. Y vamos a obtener 120, 85 voltios. ¿Cómo lo logro esto? Esto ahora lo voy a lograr, ¿sí? Digo, bueno, a ver, pongo el de 50 y si pongo el de 40 en serie aditiva, 50 y 40, 90, me pasé. Pongo el de 50 y el de 20, 70, no llego, porque Profe, supongo este 75. puede ser 50 más 40 y el de 5 en sustractiva. Claro, exactamente. Entonces ahora yo digo, bueno, pero para llegar a 85, pongo acá, conecto la entrada. Entonces estos dos lo conecto en serie aditiva. Entonces este 50 con el 40 tengo 90. Ah, pero yo quiero tener 85. Entonces ahora este terminal acá, el X4, ¿dónde lo voy a llevar? Lo voy a llevar al de 5 voltios. ¿Pero a dónde lo llevo? ¿Al terminal de igual X8. polaridad o al terminal de distinta polaridad? De igual Al de igual polaridad. polaridad. Lo llevo hasta abajo, exactamente. ¿Ven? Acá no tengo el punto. Entonces lo tengo que llevar al terminal donde no tengo el punto. ¿Qué significa eso? Y ahora acá tengo la salida. Claro, significa que ahora ¿no es cierto? Estos dos están en serie aditiva, pero ahora con respecto a los anteriores, está en serie sustractiva. Entonces esos 5 voltios los tengo que restar y ahí obtengo los 85 voltios. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, es fácil, ¿sí? Esto es simple. Bueno, esto es simplemente, borremos todo, esto es simplemente para que, bueno, para que veamos el tema y reafirmemos esto, que nos quede cuando es aditiva, ¿no es cierto? Aditiva, estoy conectando terminales de igual polaridad, perdón, terminales de distinta polaridad, la serie es aditiva. Cuando conecto terminales de los bobinados de igual polaridad, la serie es una serie sustractiva. Bien. Bueno, continuemos entonces. Estábamos hablando, estamos con polaridad relativa, ¿cierto? Bueno, ahora viene el tercer punto, ¿sí? Recordemos que lo que íbamos a ver, y en un principio dijimos los temas que íbamos a desarrollar, era polaridad propia de un bobinado, el segundo era polaridad relativa entre dos bobinados, y ahora viene desfase de un sistema. Desfase de un sistema, el cuarto era desfase entre sistemas, ¿sí? Entonces veamos qué es lo que es el desfase de un sistema. Bueno, volvemos a lo mismo de recién, a la polaridad relativa entre dos bobinados. ¿Por qué? Porque este tema se trata en interconectar bobinados, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar interconectando dos bobinados y después vamos a ver que esto lo vamos a ampliar a 3 bobinados y de esa forma vamos a obtener los distintos tipos de conexiones que tenemos en los transformadores. Entonces ven, vamos avanzando y vamos, ¿no es cierto?, incorporando nuevos conceptos hasta llegar a lo que sería el grupo del transformador, ¿sí? Que ahí es a donde queremos llegar. Bueno, acá tenemos estos dos bobinados, este primer bobinado y este segundo bobinado, y acá estamos aplicando la convención, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, si yo ya defino la polaridad del primer bobinado,
la defino, acá tengo el terminal 1, digo que la corriente está entrando, entonces ya tengo definida la polaridad, ahí le pongo el signo positivo o un puntito le podría haber puesto, recordemos que es lo mismo. El punto que teníamos acá anteriormente, ese puntito me está indicando la polaridad del bobinado. Recordemos que la polaridad era decir, es identificar en el bobinado qué vamos a llamar principio y qué vamos a llamar final, ¿sí? Esa es la polaridad. Bien. Bueno, entonces ahora yo tengo dos opciones. Bueno, puedo unir ahora el segundo bobinado, lo puedo unir acá el 3 con el 2, o podría hacer al revés, es decir, si yo estoy uniendo ahora el 2 con el 3, fíjense, la corriente viene por acá, tengo la polaridad axial indicada hacia abajo, el flujo que estoy generando va a ser hacia arriba, y ahora vengo y he conectado el 2 con el 3. Bueno, al conectar el 2 con el 3, la corriente llega al 2 a través del puente, llegó al 3 y ahora la corriente entra por 3. Si la corriente está entrando por 3, quiere decir que el terminal 1 y el terminal 3 son terminales de igual polaridad. Porque vuelvo a repetir, estoy aplicando la convención. Bueno, entonces ahora la corriente en este segundo bobinado va a circular por el bobinado, ahí tengo la polaridad axial indicada, la corriente hacia abajo, bueno, me genera un flujo hacia arriba, y ¿qué es lo que tengo acá? Y tengo las dos corrientes expresadas a través de la polaridad axial, las dos en el mismo sentido. Y si están las dos en el mismo sentido, esto lo puedo interpretar como un desfase de 0 grados. Estamos hablando de un desfase de 0 grados. ¿Por qué motivo? Bueno, porque los desfases de un sistema se pueden dar solamente 4 tipos de desfases. ¿Cuáles son esos 4? Desfase de 0 grados, desfase de 180 grados, desfase de 120 grados y desfase de 60 grados. Entonces vamos a ver cómo se logra cada uno de ellos, ¿sí? Entonces acá, ¿qué es lo que tengo unido entre estas dos bobinas? Tengo unido dos terminales de distinta polaridad. ¿Estamos? Y como las dos bobinas van a corresponder a una misma fase del transformador, estamos, por eso que estoy hablando de un desfase de 0 grados, que es este caso, o puedo hablar de un desfase de 180 grados. ¿Ah? Puedo hablar de un desfase de 0 o de 180 grados. Vuelvo a repetir, estas dos bobinas corresponden a una misma fase. Y cuidado, no estoy hablando del primario y el secundario. Estoy hablando de una misma fase, ya sea de un primario o de una misma fase correspondiente a un secundario. ¿Eh? Ahora ya lo entendemos esto un poquito mejor. Ya van a ver. Bueno, muy bien. ¿Qué es lo que pasa ahora si yo digo, bueno, acá tengo lo mismo de recién, ¿ven? Las dos bobinas, ¿sí? 1, 2, 3 y 4, pero digo ahora la corriente la hago ingresar por acá, ingreso acá, tengo el terminal 1, terminal de igual polaridad, pero yo digo ahora en la otra bobina, yo digo que ahora la corriente ingresa por 4. Va a ingresar por 4. Bueno, los terminales 2 y 3, ¿ven? Los terminales 2 y 3 los sigo manteniendo unidos. ¿Estamos? Entonces ahora como la corriente está ingresando acá por 1, la corriente va a llegar hasta acá, la corriente está ingresando por 4, ¿no es cierto? Va a llegar hasta acá. Bueno, acá tendría que haber, podríamos representar, ¿sí? Que acá en el medio o en este otro, en cualquiera de los dos, podríamos representar una salida, como por ejemplo de esta manera. Es decir, acá tengo un terminal de salida, como para poder interpretar esto de las corrientes.
¿Estamos? Como que la corriente sale por acá, entra por acá y sale por acá. Pero esto, recordemos, esto es una convención. Esto no tenemos que visualizarlo o decir, yo estoy tratando de explicarles o de hacerles ver que acá, pues si no me van a decir como las dos corrientes, una llega al 3, la otra llega al 2, y ahí se mueren las dos corrientes. Ahí esto, ¿qué es lo que es? 2 y 3, ¿qué es lo que es? Un sumidero, absorbe la corriente. No, no es así, ¿estamos? Entonces por eso les hago esa representación como que luego por ahí sale la corriente, ¿estamos? Bien, esto es como para que entendamos, ¿no es cierto?, esta parte. Pero lo importante, ¿qué es lo que es lo importante? Y lo importante es observar esto. ¿Qué es lo que pasa ahora con la corriente axial? Y la corriente axial I1 acá baja y la corriente axial en la otra bobina sube. Entonces, ¿qué tengo con las dos corrientes? Las tengo las dos en oposición, a 180 grados, una respecto de la otra. Entonces, ¿y qué terminales he unido acá? He unido dos terminales de igual polaridad. ¿Ve? Entonces, si yo estoy uniendo dos terminales de igual polaridad en dos bobinados que corresponden a la misma fase, yo ahí tengo un desfase de 180 grados. Si yo estoy uniendo, como en el caso anterior, dos terminales de distinta polaridad, en esos dos bobinados que corresponden a una misma fase, tengo un desfase de 0 grados, ¿sí? 0 grados y 180 grados, porque estamos hablando de dos bobinas que corresponden a una misma fase. Bueno, ahora entendámoslo un poquito más, ¿sí? Entendámoslo ahora un poquito más de qué estamos hablando. Bueno, acá vemos ahora una aplicación para que vayamos dilucidando un poquito esto que estoy diciendo, de que son dos bobinados que corresponden a una misma fase. Bueno, cuando estoy diciendo eso, es esto que está acá. Ahora tenemos un ejemplo acá práctico. ¿Ven? Acá tenemos ahora los dos bobinados de recién. ¿Ven? La corriente está ingresando acá por esta conexión y acá tengo el bobinado, ya no lo tengo hecho como recién, sino que he unido. Se dan cuenta que esto que tengo acá es esto mismo. Acá estos dos los he unido y es lo que yo hice recién. Estamos entonces un solo, acá están los dos bobinados representados por separado, pero acá tengo lo que es realmente, es un bobinado con una derivación en el centro. Un bobinado con una derivación en el centro. Entonces yo supongo, acá estoy aplicando la convención, digo la corriente entra por acá, entonces por esta parte de la bobina se dirige por ahí y va a salir por este terminal, y en la otra bobina viene por acá, se dirige por acá y va a salir por este otro terminal. O sea que si yo represento las polaridades axiales o las corrientes axiales, me queda una I1 hacia arriba o una I2 hacia abajo. ¿Qué es lo que tengo? Un desfase de 180 grados. ¿Por qué? Y porque acá tengo que la corriente está ingresando por dos terminales de igual polaridad, que acá están los dos juntos. Acá están los dos juntos. Bueno, muy bien. Entonces, eso mismo ahora lo vamos a ver de otra manera. Lo vamos a ver de una manera práctica. Bueno, ¿qué es lo que tengo ahora? Acá tengo un transformador. Este es un transformador real, monofásico. Representado, lógicamente, ¿no es cierto? Un bobinado primario en una columna, otro en la otra columna. Ya sabemos que esta es una representación, ¿no es cierto?, simbólica, una representación, digamos, para visualizar los fenómenos, ¿no es cierto?, que estamos estudiando. Pero en realidad nosotros ya sabemos que tanto el bobinado primario como el bobinado secundario, en estos transformadores de columna, se encuentra una parte en una columna y la otra en la otra columna, tanto el primario como el secundario. Pero bueno, lo seguimos representando porque esto nos
nos explica con claridad, ¿no es cierto?, lo que queremos ver de este tema. Bueno, muy bien. Entonces, ahora que tengo el secundario, tengo una derivación en el centro, en ese secundario. Entonces, acá le aplicamos la tensión primaria y ahora en el secundario yo vengo con un voltímetro y mido entre el terminal del centro y el terminal de arriba y mido una tensión U2. Y voy con el voltímetro entre el terminal del centro y este otro terminal de abajo y mido una tensión menos U2. ¿Por qué motivo? Y bueno, porque ahora las diferencias de potenciales que yo tengo, ¿no es cierto?, son dos diferencias de potenciales que así como aplicando la convención me dice que las corrientes axiales es una en un sentido, otra en sentido contrario, por eso estoy diciendo, estoy visualizando que a través de la convención es un desfase de 180 grados. Bueno, ahora estoy aplicando físicamente lo que pasaría en este transformador. Entonces yo voy a tener una tensión U2 hacia arriba y una tensión U2' hacia abajo. Bueno, ¿qué es lo que es esto? Esto es un transformador real, un transformador monofásico que se lo utiliza ¿en dónde? Y se lo utiliza en las fuentes de alimentación. Las fuentecitas de alimentación, esas fuentes que tienen un 0 y me puede dar a la salida, ¿sí?, por ejemplo, más 12 voltios y menos 12 voltios, que lo que es un transformador que en su secundario tiene una derivación en el centro tal cual se está mostrando acá. Entonces luego, lógicamente, para obtener esa fuente de alimentación, recordemos, una fuente de alimentación me transforma corriente alterna en corriente continua. Entonces después lo que hay que hacer es el circuito rectificador para que la corriente alterna que yo voy a tener entre estos dos terminales cuando conecte la carga, rectifico y voy a obtener una corriente continua. Pero en definitiva, esa fuentecita de alimentación va a tener un terminal, es decir, va a tener a la salida 3 terminales. Entonces va a tener un terminal común que va a ser este y va a tener hacia arriba más 12 voltios y en el otro terminal de abajo menos 12 voltios o más 24 o menos 24 dependiendo de la tensión que sea, ¿cierto? Y si yo quiero obtener, en realidad a la salida quiero obtener por ejemplo, los 24 voltios completos y voy a conectar entre el terminal de arriba y el terminal de abajo y voy a tener una tensión de salida de 24 voltios. Si conecto entre el terminal del centro y el terminal de arriba, voy a tener una tensión de salida de 12 voltios. ¿Estamos? Bueno, muy bien. Ahora esto, llevado a un transformador trifásico, lo que tenemos en el transformador trifásico, ¿sí?, el secundario del transformador va a ser tal cual está acá. Voy a tener 3 bobinados con una derivación en el centro. Entonces, este es mi secundario, solamente la representación de mi secundario. ¿Está? Y el bobinado primario, bueno, no está representado acá. Pero si vemos la próxima figura, acá tenemos el transformador completo, con primario y secundario, ¿sí? Entonces acá tengo, ¿ven? Acá tengo mi primario, es este que está acá, está conectado a la red de alimentación, RST. Y acá tengo mi secundario, ¿ven? Ahí está el secundario. Fíjense en ustedes qué es lo que hemos obtenido. Y hemos obtenido un transformador de los que vimos al principio, un transformador trifásico hexafásico. ¿Por qué motivo? Y porque yo acá en la entrada tengo 3 terminales que se conectan a la red, pero a la salida tengo ¿cuántos terminales? Tengo un punto común y después tengo ¿cuántas fases? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo 6 fases a la salida. Quiere decir que hemos logrado un transformador trifásico hexafásico, ¿sí? Y ahora vamos a interpretar lo que nos está diciendo esta figura
y vamos a interpretar los diagramitas vectoriales, tanto del primario como el del secundario, ¿sí? Bueno, muy bien. Entonces, como ustedes se dan cuenta, que en esta figura que yo tengo representada acá, en esta figura de los bobinados, es una figura totalmente distinta a la que teníamos recién. Esta figura que yo tenía acá. Y sí, ¿por qué es totalmente distinta? Ahí, porque yo acá tengo que mirar, ¿no es cierto?, el sentido de arrollamiento, porque estoy aplicando la convención. Estoy aplicando la convención, ¿sí? Entonces yo acá tengo, a ver, si yo hago ingresar una corriente acá por el medio, o sea, esto mismo que tengo acá, y lo repito 3 veces, voy a tener 3 corrientes, perdón, es decir, 2 corrientes en oposición por cada una de las fases. Y si yo mido las tensiones o las diferencias potenciales en los extremos de cada bobina, voy a obtener esto. U1, U2 para el primer bobinado, voy a obtener U3 y U4 para el segundo bobinado y U5 y U6 para el tercer bobinado. ¿Se dan cuenta? Pero bueno, nosotros ahora nos vamos a guiar con el principio físico. Y para eso ahora estamos indicando los terminales de igual polaridad, ¿verdad? Entonces, a través de el ensayo que hemos visto recién, a través de ese ensayo, vamos a tener que la polaridad de los bobinados están representadas ahí, ¿ven? Con el puntito. Entonces, estos bobinados del primario, ahí tengo la polaridad y ahora me voy al secundario. Y cuando me voy al secundario también tengo ahí representados los puntitos de la polaridad de estos bobinados de arriba. Bueno, y acá también tengo representada la polaridad de los bobinados de abajo, ¿sí? Bueno, muy bien, entonces ahora representemos gráficamente los diagramas vectoriales. Bueno, el diagrama vectorial, acá yo tengo una diferencia de potencial entre este punto y este terminal U, ¿no es cierto?, que va a ser U sub UN, este que está acá. Lo represento de esta manera, con un vector hacia arriba. ¿Por qué motivo? Porque ahora yo voy a representar esta terna que yo tengo, representada acá, de estas 3 diferencias de potencial en cada uno de esos bobinados. ¿Por quién va a estar impuesto? Y esto va a estar impuesto por la red de alimentación. ¿Por qué? Y porque estos 3 bobinados los estoy conectando a una red de corriente alterna trifásica. Y ustedes ya saben que una red de corriente alterna trifásica me va a dar 3 tensiones desfasadas 120 grados entre sí. ¿Sí? Corriente alterna trifásica electrotécnica. Bueno, entonces por eso que he representado ese diagrama vectorial de esa manera. Bueno, ahora lo que sucede en el secundario va a estar condicionado al primario. Claro, ¿por qué? Porque yo voy a generar un flujo en este bobinado, ¿verdad? Voy a generar un flujo que va a ser concatenado por estos 2 bobinados que se encuentran sobre la misma columna. Está sobre esta columna, tengo este primario y tengo este secundario que consiste en un bobinado, por ejemplo, dividido al centro. ¿Está? O de 2 bobinados conectados entre sí, como queramos observarlo, ¿sí? Bueno, entonces ahora, ¿qué tengo que ver? Y yo tengo que ver que las FEM o diferencias de potenciales que voy a tener acá con este transformador en vacío, esto que yo voy a tener acá en el secundario, tienen que tener la misma dirección de lo que yo tengo en el primario. ¿Por qué motivo? Y porque el primario es el que genera el flujo, ese flujo me concatena estas 2 bobinas. Por lo tanto, en estas 2 bobinas voy a tener una diferencia de potencial o una FEN inducida generada por ese flujo. Por lo tanto, ahora vamos y tenemos que representar. Bueno, acá tengo este bobinado en común, sería, ¿no es cierto?, es lo que vimos recién, la conexión del centro. Pues ahora tengo una diferencia de potencial acá, U, y una diferencia de potencial U'.
Bueno, entonces, ¿cómo las represento? Yo ya sé que por estar en la misma columna tienen que tener la misma dirección. Bueno, pero ¿qué pasa? Ahí el sentido puede cambiar. El sentido puede ser distinto. Entonces ahora el sentido va a depender del punto de polaridad. Entonces yo tengo acá el punto de polaridad en el bobinado que está conectado a la red. Si yo voy y en el bobinado secundario veo que el bobinado que está conectado a la salida o al terminal de salida, que es donde voy a tener la red secundaria, si tengo el puntito en la salida igual que en el primario, quiere decir que la diferencia de potencial que se me está generando ahí en ese bobinado tiene que tener igual dirección e igual sentido. Es por eso que esta U que tenemos acá, esta diferencia de potencial, es esta que está acá, U sub UN. U sub UN minúscula, o sea, U sub U con respecto a N. Ahí tengo la N minúscula. Profe, disculpe, ¿podría explicar esa partecita de nuevo que me perdí? ¿Por Vuelvo a qué tiene el repetir, mismo sentido? porque está saliendo por el terminal de polaridad. El terminal de polaridad, igual que este que tengo arriba, el terminal de polaridad está conectado a la red. ¿Ven? El terminal de polaridad Sí. está conectado a la red, bueno, a la red de salida, lógicamente. Uno a la red de entrada y el otro a la red de salida. Quiere decir, Bien, bien, bien. quiere decir que ahí voy a tener, ¿no es cierto? Voy a tener que esa diferencia de potencial, ¿verdad? Van a tener igual dirección e igual sentido. Es por eso que he representado esta ahí hacia arriba, esta que está acá. Bien, ¿Está bien. bien? Ahora Ahora me sí, voy a la gracias. otra. Ahora me voy a la otra, ¿sí? Pero en la otra veo que el terminal de salida está conectado, ¿en dónde? Está conectado al terminal donde no está la polaridad. Quiere decir que esta diferencia de potencial tiene que tener igual dirección, pero sentido contrario. Es esta que tengo acá, ¿ven? Entonces ahí tengo las dos, una en un sentido y otra en sentido contrario. Esto que tengo acá es un desfase de 180 grados. Es lo que acabamos de ver recién. Nada más que ahora lo estamos viendo, ¿no es cierto?, de ese punto de vista físico, porque acá yo no estoy viendo hacia dónde está arrollado un bobinado o el otro. No estoy aplicando la convención, porque yo no he representado ninguna corriente, no he representado ni un flujo, no he representado nada. ¿Se dan cuenta? Está claro, ¿no? Acá no aplico convención, aplico el principio físico. Bueno, muy bien, y ahora me voy a la otra, a la B. Cuando estoy en la B, ahora tengo que mirar esta que está acá, la B, Bn. Y ahora el mismo concepto para la B y la B'. Una va a tener igual dirección, igual sentido, que es la Bn, que es la que tengo, ¿no es cierto? Acá arriba está la Bn, ¿ven? ¿Sí? Y tengo sentido contrario la B'N, B'N que es la de abajo. Y lo mismo para la W. Acá tengo la Wn del primario, por lo tanto voy a tener una Wn igual dirección, igual sentido, y una W'(n) igual dirección, sentido contrario. Estamos hablando de esto que está acá. Y después otro detalle que es de suma importancia es cómo conectamos los terminales de salida. Estos terminales de salida, ¿sí?, no se conectan como nosotros se nos ocurre, sino que tienen que tener tenemos que tener el orden que me da el diagrama vectorial. Este diagramita vectorial me va a dar un orden de conexión de los terminales de salida. Recordemos que en electrotecnia los diagramas vectoriales siempre lo hacemos girar en sentido antihorario, ¿no es cierto? ¿Está claro? Bueno, entonces ahora, si yo hago girar este diagrama vectorial en sentido antihorario, y yo acá empecé conectando en el primer terminal de salida, acá conecto el N. El N sería ese punto común o ese neutro sería. Ese sería un neutro de salida. ¿Está? Entonces yo ahora
El primero que conecto acá es el U' porque es el que tengo ahí cerquita. Entonces empiezo con el U'. Entonces yo acá vengo y busco el U'N. ¿Cuál es? Es este que está acá. Entonces ahora yo hago girar el diagrama vectorial en sentido antihorario. Cuando yo hago girar en sentido antihorario, acá, yo fijo este punto acá. Dejo el puntito ahí del puntero láser, lo dejo acá, en el U'N. Bueno, y ahora lo hacemos girar en sentido antihorario. ¿Quién es el que va a pasar a continuación? Y el que va a pasar a continuación es el Wn. Quiere decir que ahora, a continuación, debo llevar el terminal W. Entonces, fíjense, este terminal de acá arriba, el W, lo tuve que llevar por acá, y lo tuve que poner a continuación, separado a la misma distancia. Y después del W, cuando lo estoy haciendo girar, ¿quién viene? Viene el B'. Entonces ahora el B', que lo tengo ahí, lo tengo que conectar ahí a continuación y así sucesivamente. Viene el U, viene el W' y viene el B. Ahí está el U, viene el W' y viene el B. ¿Se dan cuenta? ¿Qué diferencia de potencial vengo con un voltímetro? Y yo mido entre U' y W. ¿Y qué tensión o qué diferencia de potencial estoy midiendo? Estoy midiendo esta diferencia de potencial entre estos dos puntos. Acá, esto es lo que estoy midiendo. Y si mido entre U' y N, estoy midiendo esto, entre U' y N. Esto es lo que estoy midiendo. ¿Se dan cuenta? Y si sigo así, entre U' y W, y entre W y B', ¿qué voy a tener? Y entre W y B' voy a tener esta diferencia de potencial que es igual a la anterior. Entonces, por eso que acá tiene que haber una correspondencia entre el diagrama vectorial del primario, el diagrama vectorial secundario y el esquema de conexión en la regleta de salida de ese transformador. No es poner cualquier terminal en cualquier lugar. ¿Por qué? Y porque yo tengo que siempre entre los terminales que están uno al lado del otro, me tiene que dar siempre la misma diferencia de potencial. Y si yo no los conecto, no los pongo correctamente a esos terminales, lo que me va a dar es una diferencia de potencial distinta. ¿Se entendió? Profe, ¿le puedo hacer una consulta?